existe en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Arratsaldeon. Ayer nos reunimos en esta plaza para denunciar el asesinato a golpes de Samuel por el simplemente hecho de ser gay. Hoy nos volvemos a juntar porque esta mañana en Murchante una mujer ha sido asesinada a cuchilladas delante de sus hijos. Estos hechos, junto con los miles que ocurren todos los días en todo el mundo, no son hechos aislados. Esos hombres que asesinan, violan y abusan de mujeres, esos hombres que dan palizas a personas trans, gays y lesbianas, no son enfermos mentales, ni gente violenta. Son hijos sanos de la sociedad en la que vivimos. De una sociedad que desde que nacemos nos enseña que las mujeres estamos por debajo de los hombres, que las mujeres somos una posesión que pueden manejar a su antojo, llegando incluso a matarnos si no les obedecemos. El problema está en la sociedad y por lo tanto es algo que se reproduce de generación en generación. Esta sociedad educa a las niñas y a los niños reproduciendo patrones de género que perpetúan la violencia que sufrimos las mujeres. Esta violencia estructural la vivimos en grados e intensidades diferentes a lo largo de toda nuestra vida, siendo el asesinato la punta de un iceberg macabro que una parte de la sociedad y partidos políticos intentan invisibilizar. Igual que la educación es lo que reproduce la violencia contra nosotras, es ahí donde está la solución. La educación en igualdad, el respeto a la diferencia y la libertad son las bases sobre las que construiremos una sociedad sin violencias. Gizarte machista batean bizi gara, non emakumekiko violentzia normalizatua eta isilduta dagoen. Sistemak violentzia hau beharrezkoa du birproduzitu eta aurrera jarraitu ahal izateko. Gu naskatuta gaude eta zapaltzen eta bortxatzen gaituen sistema cis heteropatriarkal honen aurrean planto egiten dugu. Gure zapalkuntzan oinarritzen den gizarte hau irauli eta askeak izanen garan berri bat eraikiko dugu. Estamos hartas de que esta lacra social que sufrimos la mitad de la sociedad no sea la prioridad de nadie. Estamos hartas de que día sí y día también cientos de mujeres sean asesinadas y seamos violadas en el mundo y que nadie haga nada. Estamos hartas de que los medios de comunicación y los partidos políticos invisibilicen y normalicen la violencia que sufrimos, haciéndonos responsables a nosotras y dejándonos solas, individualizando un problema que es colectivo, que es de toda la sociedad. Desde el movimiento feminista de Tudela decimos basta ya. Ante vuestra violencia machista, autodefensa feminista. Gora Borroka feminista. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Nos tocan a una, nos tocan a todas. Ninguna agresión sin respuesta. 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 Contra la agresión, movilización. Contra la agresión, movilización. Contra la agresión, movilización. Contra la agresión, movilización. La agresión, movilización. No estamos
estamos todas. Faltan las asesinadas. No estamos todas. Faltan las asesinadas. No estamos todas. No es un caso aislado. Se llama patriarcado. 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 No es un caso aislado. Se llama patriarcado.